Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén prácticamente ya descansando. Quería poner en contexto algunas cosas que son importantes, creo que las tenemos que rápido, no me voy a tomar mucho tiempo, por eso es que no quería editar, las tenemos que tomar rápido en cuenta para terminar ya con cerrando un ciclo en varias cosas, no nada más en lo, no nada más en lo deportivo, creo en lo futbolístico, perdón, en lo político y bueno, seguir con las cosas que tenemos que seguir. Que vamos a empezar primero con lo que, con lo que hablamos hace poco. Hablamos hablamos sobre el partido de hoy. Les dije que me iba a sentar a verlo. Y bueno, me senté a verlo, ok, me senté a verlo. Hace tiempo que no veía un partido de fútbol, la verdad. No soy de ver partidos de fútbol, yo se los había dicho, no me gusta. Vamos, no es que no me guste. Es complicado a veces estar 2 horas viendo un partido de fútbol y vamos vamos a ver corriendo 20 personas o 18, los que sean, atrás de una pelota, a veces me cansa, pero bueno, quería tener esta final, se les dijo que Central iba a quedar al final, y bueno, les di 4 equipos y el último que quedó, el último que quedó fue al que decidí llevarlo hasta la final, tal y como se los dije, me iba a sentar a ver el partido, tal y como se los dije en la Libertadores, tal y como se los dije en el partido de Alianza Lima, bueno, aquí argentinos no sé si les importa eso, pero también se los dije, tal y como se los dije entre Brasil y Argentina en Instagram, aquí creo que también se habló de eso aquí, en el Maracaná, y tal como se los dije en el partido de Boca contra River, en el primer clásico, el segundo no lo vi, y bueno, hay una brecha siempre entre lo que digo y lo que veo, ¿ok? Lo que digo, bueno, lo veo en alguna forma a futuro, pero lo que digo y lo que veo, ¿ok? Es diferente, porque si digo una cosa y luego, luego me cercioro cuando está pasando, es muy probable que eso suceda, porque bueno, estoy ahí, es una energía más, se puede decir así, y bueno, se les explicó todo en el video pasado, ¿ok? De cómo es que trabaja esto y cómo es que es el asunto con las energías. Yo creo que ya saben, yo no hago nada, no tengo trucos, no tengo pócimas, no estoy conjugando planetas, ni tampoco estoy viendo en qué casa está esto, yo no sé, sí sé, pero eso yo no creo en eso, no creo en casas, creo en la astrología de una forma muy diferente, ¿ok? Yo no creo en astrología para estar alineando planetas para que un equipo gane fútbol, se me hace una estupidez, eso no existe, eso para mí no existe. Lo único que creo es en lo que veo y bueno, hoy les dije en el video pasado que iba a sentarme a ver el partido, así como les dije en todos los sucesos que iba a pasar, desde que empezó la temporada y bueno, Central gana, Central es el que se queda, ahí, y bueno, ahí estuve, no importaba que fueran a penaltis, ya cuando yo estoy viendo algo sirve mucho, porque si vieron el partido pasado, se pudieron haber dado cuenta que desde 1982 estoy haciendo eso, ok, cuando quiero que alguien gane o cuando me entretiene viendo un partido, ¿no? Entonces es algo que ya viene pasando desde hace décadas, es parte de mi historia. Entonces, bueno, ahí está, se les dijo, predicción cumplida, no puedo decir predicción cumplida, porque eso no fue yo nunca di una predicción de eso, yo jamás dije, mi predicción es que yo creo que las predicciones en este momento se acabaron, es prácticamente, predicciones tal vez de política, predicciones tal vez, pero predicciones de fútbol yo creo que está más que claro, fuera de lo que les he dicho de Europa, ¿no? Que creo que el Manchester City retoma, espero que Leverkusen gane, pues sí son predicciones porque las veo, ¿no? Pero cosas ya que se han hablado tanto y que ya tenemos años hablándolas,
ya 2 años en el canal, como la selección de Argentina o la Liga Argentina, que es la única liga que veo, y les diga yo, mi concentración está en esto, eso no es una predicción, eso es una manera de decir, bueno, voy a hacer que esto pase, ¿no? Entonces, como lo que pasa con la gente que ustedes ven que se cura y lo que ya hablamos. Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a saludar a algunas personas aquí rápido. No somos muchos, tampoco les quiero quitar mucho tiempo porque yo sé que es noche. Marcela, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Gusto verte. Liliana, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo estás? Gracias, también lindo verte a ti. Cris Brisu, ¿cómo estás? Alejandra Frutero, ¿cómo estás? Matías, Laura, Eduardo, David Mencía, Juan Hermino, ¿cómo están? Chris Brisu, ni hablar de lo político, no sé de qué me está diciendo Chris Brisu. Lucas Nacer, hola José, algún día tendremos que charlar, ojalá. Ricky Rest, ¿cómo estás? Que se vaya de Michelis, eso no lo decido yo, Rich. Rick, no puedo decirte yo eso es algo que tiene que ver la directiva. Jenny, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Chris, ¿cómo estás? Luli, ¿cómo estás? Alfredo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Dionel, ¿cómo estás? Celeste, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Estela, ¿cómo estás? Mateo, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Entonces, José, ¿puedes cambiar el destino de Inglaterra a ser campeón del mundo? Yo voy a tratar, vamos a ver qué pasa. No sé si voy a estar todavía aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No es algo que sea de vida o muerte, pero bueno, vamos a tratar. Gonzalo, ¿cómo hiciste? No hiciste nada, no seas chanta en la astrología, sí se veía, no hiciste nada, no seas chanta, dice Gonzalo, no hice nada, no hago nada, yo no sé nada de astrología, no uso astrología yo, eso es algo que, no sé, se enojan porque ganan, se enojan porque pierden. Una cosa que les iba a decir es esto, hola Silvana, ¿cómo estás? Yo les dije, River y Boca no van a hacer nada, no dan nada, no son nada, entonces eso es todo. Entonces, a veces estúpidos como este pueden hacer que redirija mi energía argentina a otro lado, y no tengo por qué estar en Argentina, vamos, me gusta la selección, pero puedo que pase lo que pase entonces, ¿no? O sea, vienen idiotas como este aquí a decir eso, yo no soy nada de eso, yo lo único que soy es un simple vidente, yo no sé astrología, no creo en casas, no creo en nada, no creo en tarot, no creo en nada de eso. O sea, se los digo, creo en lo que veo, creo en lo que percibo de la gente, creo en mi fuerza. Entonces, un estúpido como este que está viendo que hay gente que se está muriendo de cáncer, ¿ok? Y que está diciéndoles en su cara que se están curando gracias a mí, no gracias a Buda, no gracias a Cristo, no gracias a, no sé, con ustedes crean en lo que quieran, yo no sé en qué creen, o sea, no puedo decir, yo creo en Cristo. Tuve un encuentro con él, obviamente creo en Cristo, pero y babosos como este vienen aquí a decir eso, bueno, entonces ya no sé qué más creer, ¿no? O sea, están hablando de lugares y canales en donde les están tirando cartas, ¿ok? Y están tratando de adivinar sucesos, y están viendo en un canal en donde está viniendo gente muriéndose, háblales en su carota, diciéndoles que se están muriendo y que hay un chanta, y yo no sé cómo me quieran llamar, como me quieran llamar, que los curó. Entonces, un idiota como este, obviamente, es un perdido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Tirarlo al drenaje. ¿Qué sucede? Bueno, se les dijo, Boca y River no iban a hacer nada. Número uno, no iban a hacer nada. La primera razón por la que no iban a hacer nada es porque siguen haciendo brujerías. Todas las brujerías que ustedes quieran, yo no sé eso, pero sí les puedo decir una cosa, todas las brujerías que ustedes quieren hacer, ¿ok? En una manera en donde una persona, ¿ok? Que yo no sé qué es lo que tengo, se sienta a ver un partido de fútbol a una persona o tratar de cambiar algún tipo de algún tipo de situación, no va a servir. No va a servir. Yo no sé cómo hagan las brujerías, yo no soy brujo, yo no sé, no les puedo decir qué hacen. A mí llega gente y me dice, una vez me habló un muchacho y me dijo, oigo ruidos en mi casa y soy un caballo y soy esto y soy risas y soy esto, y mi mamá anda en brujería y mi tío anda en brujería y estoy asustado y me meto abajo de la cama, quítame la brujería. Lo único que hice fue hablar con él y a los 2 días el muchacho ya estaba bien y espero que se haya hecho lo que le dije.
pero no tengo para yo decirles, tengo una pócima mágica que les puedo vender. No tengo eso. O sea, si van a la historia, eso es lo que pasaba con toda esa gente desde Nostradamus, que andaba haciendo andaba haciendo cosas y andaba invocando y andaba haciendo una locura y media en la cabeza de ese señor. Yo no tengo nada de eso, yo no hago eso, no necesito eso, no creo en eso, no me gusta eso, no hago nada de eso. Santo obviamente no soy, se dan cuenta que santo no soy tampoco. No creo que sea ese el caso. Entonces, está ahí para que crean, no o no crean, eso es cuestión de ustedes. Pero se había dicho, número uno, por eso, por las brujerías que hacen los dos equipos, les dije que los iba a desmadrar a los dos, los desmadré a los dos. Les guste o no, a Boca lo saqué de la Libertadores, así, y a este también lo saqué de una patada hoy, así. Les guste o no, ahí está. Entonces, si no les gusta, pues no vean el canal, eso es todo, porque van a seguir pasando cosas, ¿ok? Y obviamente idiotas como este van a seguir viniendo aquí, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No veo que haya sido nada raro, predicción cumplida en ese aspecto, porque les dije que, no sé si les dije que Boca y que River iban a ser un fracaso, y fueron un fracaso los dos, ¿ok? Y va para más. Yo no les puedo decir a qué equipo quiero ayudar para que gane la Libertadores la próxima temporada, porque no lo tengo todavía, pero voy a escoger a uno, no sé si va a ser argentino tampoco. Ok, voy a escoger a uno y estoy seguro que ese equipo va a ganar a Libertadores porque me voy a sentar a ver los partidos también. Entonces, esto no es el astrólogo de Boca, esto es real, ya se dieron cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Central gana el campeonato, creo que Central lo puede ganar, creo que voy a estar ahí. ¿Es una predicción? No, eso es lo que quiero. Y si me siento a verlo, yo creo que Central gana tranquilamente. Y si no me siento, creo que tiene muy buenas chances también. Vamos a ver qué sucede. Vamos a otra cosa rápido. Echeverry no va a ser nada. Echeverry no va a ser Messi. Echeverry va a ser un 50% de lo que fue Aymar y ahí se queda. Eso es lo que va a pasar con Echeverry. No hay más. Ahí va a estar, ¿ok? Ese es Echeverry. Cada año sale un Messi mexicano, sale un Messi chino, sale un Messi uruguayo, sale un Messi. Messi solo hay uno. No va a ser este. Ya les dije quién es. El chico yo creo que va a ser bien, pero no va a ser tampoco una cosa indomable, ¿no? Eso no va a pasar con él, hoy se dieron cuenta, está muy por debajo del nivel de Messi. Yo no sé si esté en mejor nivel más adelante, vamos a ver qué pasa, tampoco vamos a crucificar al chico, pero bueno, ahí está. ¿Qué sucede ahora con ¿qué sucede ahora con Central? Tiene gracias Nacho por sus donaciones, siempre se aprecian, muchas gracias. ¿Qué sucede ahora con Rosario? ¿Puede llegar a ganar a Libertadores? Yo no sé eso. Vamos a tomar las cosas con calma. Hay un equipo que está todavía pendiente, que estoy viendo muy fuerte la próxima temporada en Argentina y tal vez lo quiera ayudar. Vamos a ver qué pasa. No me sorprendería tampoco que si se va Riquelme, tal vez toma una decisión y vuelva con Boca. No sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. Es cuestión nada más de ver y bueno, estar ahí y vamos a ir evaluando poco a poco. ¿Qué sucede ahora con los argentinos de fuera? Quiero hablar de eso también porque bueno, eso no hemos hablado y es importante que lo analicemos. Había dicho que Dibu Martínez iba a tener una super temporada, ok, predicción cumplida. Esa fue una predicción y se cumplió. Dibu Martínez está llevando a su equipo al tercer lugar, ¿saben? Les dije que iba a ser el mejor portero del mundo, predicción cumplida. Ahí está. Entonces, bueno, quería hablar de eso, quería aclarar esas cosas, por eso puse en el título solo Argentina. Ahí está el Dibu Martínez tal y como se los dije, ok, en la cima, llevando a su equipo a estancias que nunca se imaginaron, ok, y tiene mucho que ver el Dibu Martínez. Entonces, quería hablar también de eso, quería aclarar eso. Ahí está. Vamos a hablar ahora rápidamente de Leo Messi. Leo Messi está con muchas sobrecargas. Leo Messi está muy sobrecargado. Es un chico ya grande, ok, ya va a entrar a los 37 años. Leo creo que tiene que tener muchísimo cuidado. Vamos a tratar de ayudarlo.
Vamos a ver, ok, bueno, de 100 personas extraordinarias como ustedes, siempre entra un idiota como el que entró ahorita. Entonces eso es lo que a veces digo, no sé, me gusta mucho Holanda, tal vez mejor vaya con Holanda. Quisiera darle un empujón a Uruguay, aunque no lo crean, a veces pienso eso. Quisiera, me estoy muriendo me están temblando las manos a veces darle un empujón a Uruguay, porque Uruguay también está jugando, tiene algo, pero bueno, me regreso con Argentina, pero idiotas como este, me gusta cuando empiezan a decir idioteces. ¿Qué sucede? Leo está muy sobrecargado, va a llegar muy sobrecargado al Mundial, no es culpa de él, ese es su destino. Les dije que iba a tener cargas muy fuertes, que iba a tener atrofia muscular por todos los tratamientos que se hizo, ya está llegando el momento. Lo veo para el Mundial, puede ser posible que se cuide, puede ser posible que se repare. Yo no soy su rehabilitador físico, yo no puedo, terapista físico, yo no puedo decirles, es seguro, porque él no viene no viene a mi clínica, yo no lo conozco, no sé, les estoy diciendo lo que yo creo. Entonces, si llega a Leonel, quedan campeones, yo creo que si estoy ahí, yo creo que con Leonel o sin Leonel, yo no sé, no veo por qué tenga que estar Leonel ahí. Creo que ayudaría bastante, creo que sería una gran ayuda psicológicamente, que juegue unos minutos, pero lo veo muy complicado y también veo que Leo está muy metido ya en otras cosas, ok, obviamente, lo dijo, dijo que quería llegar al final, vamos a jugar el campeonato mundial, vamos a ver qué pasa. Ya les dije quiénes son los equipos con los que se va a enfrentar y cualquiera de esos equipos lo puede sacar. Así Argentina. Va a ser Portugal, va a ser Inglaterra, va a ser Holanda, ya les dije que va a ser un cuarto equipo, vamos a ver quién es. Yo veo que esos 4 equipos, se los digo desde ahorita, van a estar arriba de lo que es Argentina en ese mundial. Va a tener que tener mucha ayuda Argentina, va a tener que tener esa energía, esa vibra. Ya les dije quiénes son los equipos que veo, vamos a ver qué pasa. Se los estoy diciendo años luz antes de que pase, no es como la vez pasada, o sea que ya saben. La final de la Copa América es muy probable que sea Argentina-Uruguay, ¿ok? Veo que Uruguay va a estar muy compuesto, va a estar muy compacto. Es probable que esa sea la final, es probable que Brasil, ya con Henrik, ya con los chicos que se están alineando, puede ser también que Brasil esté ahí. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Veo por ahí a Colombia y Ecuador, pero Uruguay lo veo bastante fuerte, lo veo bastante alineado. Vamos a ver qué pasa. No descarten a Brasil. Brasil nunca lo den por muerto. Vamos a ver qué sucede. Sigo viendo a Argentina campeón de la Copa América. Quiero que sea campeón de la Copa América y lo más probable es que vea los partidos o algunos partidos de Argentina. Vamos a dejar ya la Copa América, vamos a dejar ya el Mundial. Ya hablamos mucho de lo que dije de Central. Ahí está. No fue una predicción, fue un capricho y ahí está. O sea, así, esto sí de sencillo. A mí la gente de Central ni los conozco, no sé quién, creo que conozco uno o dos, no sé quiénes son, no sé quiénes sean, no sé ni siquiera si hay algún fan aquí de ellos, no era ese el punto. El punto era que eso es lo que yo quería, esa es la diferencia entre lo que yo les digo y lo que la gente se la pasa diciendo o haciendo cuando dan predicciones. Yo lo que quería era que Central quedara a la final y se les dijo mucho antes que pasara que eso era lo que quería y lo que quería lo cumplí, porque así lo quería. Entonces ahí está. ¿Qué sucede ahora vamos a hablar rápido ahora de la política de su país? Ya para terminar con esto, no queremos expandernos mucho, quería nada más clarificar cosas. Y Platense también vi el partido, quería que ganara Platense. No conozco a Platense, no sabía ni que era un equipo de Argentina, no sé, yo no me la paso viendo fútbol. Dio la casualidad de que estuve la hora correcta, en el día correcto, ok, en el lugar correcto. Entonces, me gustó los colores de la camiseta, me gustó el tipo, lo vi jugar algunas veces, a nivel selección pésimo, a nivel como jugador me gustó Palermo, nunca hizo nada con la selección, pero bueno, no sé si ni siquiera lo llamaron, creo que 1 o 2 veces, hubo una Copa América fatal y hasta ahí es lo único que me acuerdo de él. Pero bueno, quería Platense con Rosario. ¿Por qué Platense? Porque yo sabía que el campeón iba a ser River Plate, se los dije que iba a ser 2 veces campeón y simplemente ustedes dicen, no, el destino no se puede cambiar. No, sí se cambió el destino hoy. se fue al drenaje el River y vamos a seguir mandándolos al drenaje mientras no se alineen y sigan haciendo brujerías. ¿Qué sucedió? Bueno, se me ocurrió que Platense por River Plate, Platense, dije, bueno, va a ser un
una combinación linda, ok, al final con Rosario, ok, me gusta cómo se ve eso, se ve más decoradito. Entonces, que gane Platense y que gane River y que gane Rosario. Y bueno, así fue, ganó Platense y ganó Rosario, se les dijo en un video antes y también se les dijo en Instagram. Vamos a hablar rápido de política. ¿Qué pasa? Y lo último que quiero decir de la selección, creo que ya lo habíamos dicho, que se vaya Scaloni, si quiere irse, ya lo había dicho, los chicos no necesitan Scaloni, si se quiere ir, que se vaya y que deje de estar jodiendo con que se va y no se va y se va y no se va. Ya hablamos de eso en el video pasado, pueden verlo y ver exactamente cuál es mi posición con él. Ahora, ¿qué sucede, ¿qué sucede con lo que va a pasar mañana? Toma control, Javier, ok. Vamos a hablar de lo positivo, ok, y después vamos a hablar de lo que sigue. ¿Qué es lo positivo con esto de Javier? Espérenme un momento porque esto no está conectado y se está acabando la batería de esto. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con Javier? Vamos a hablar de lo que creo que es positivo hasta ahorita. Un país como el de ustedes no tiene mucho tiempo. Ese es el problema. Se está reuniendo con muchos sindicalistas, ¿ok? Está tratando de calmarlos. Yo creo que eso es positivo porque no quieren una guerra civil para nada. Está hablando con muchos obreros, está hablando con mucha gente. Veo eso. Tuvo una pequeña sacudida, también lo veo después de sus viajes a hacer tours de sinagogas. Me gustó, ¿ok? Que esté hablando con ellos, que esté tratando de evitar una guerra civil, que esté tratando de calmar las cosas. Creo que eso es positivo. Yo les dije, Javier no es una mala persona. Yo no creo que Javier sea una mala persona. No veo eso. ¿Qué más les puedo decir? Creo que va a empezar, creo que es un poco tarde, ¿ok? Porque ya los precios se alzaron, se vino una locura en Argentina, va a empezar a tratar de hablar con la gente, ¿ok? Para que calme esa situación, ¿ok? No sé su secretario de Economía qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a decir. No hay mucho campo para estar debatiendo con Javier. Cuando se le mete una idea en la cabeza es muy complicado, eso es lo que veo. Y yo creo que va a tratar, ¿ok? En un error, en un acto, ok, de fracaso, porque no le van a hacer caso, va a tratar de hablar con la gente para que bajen los precios, la inflación mejore, y en general yo creo que va a intentar, ok, va a intentar parar algunas cosas. Eso es lo positivo, eso es lo que yo veo. Se ve que se va a llevar bien con todo el mundo, ok, me sorprende eso, me sorprende. Veo que se va a llevar bien con todo el mundo que está ahí. No lo veo en una situación de pleito, de que quiere pelear con estos. Ya metió allá toda la casta, ya sabemos eso. Sí, se van los quichones, pero los volvió a meter ahí. O sea, bueno, creo que en justicia Javier tenía que hacerlo, porque si no se viene un desmadre en Argentina que ustedes no lo entienden. Yo creo que esa cosa de Javier me gustó, ok, porque lo entendió. Tenía que meter, o sea, hizo una cosa contra la casta, ok, terminó la casta adentro, pero no le queda otra. Entonces, entiéndanlo por ese lado, porque yo lo entiendo y yo sé que no lo hizo con una intención de joder a nadie. Yo sé que lo hizo porque quiere calmar las cosas. En su momento me imagino que va a explicar. Vamos a ver. Lo negativo, aquí viene lo negativo para que se vayan preparando. Yo no creo que Javier tenga la capacidad, no creo, lo veo, de correr a ese país, de administrar ese país, se dice así en español. No creo que pueda hacer, no creo que pueda con ese paquete, va a ser muy complicado, muy complicado. No tiene la capacidad mental, no tiene la capacidad física, no tiene la capacidad para hacer nada de eso. Entonces, vienen cosas muy fuertes, ¿ok? Para Javier, para Argentina, pero vienen cambios positivos. Yo creo que después de que se vaya él, empieza a haber cambios positivos. ¿Qué cambios? Veo gente que está afuera, ok, de toda esa basura que formaron ahí entre libertarios, entre quichernistas, no se masturben mentalmente, ahí están todavía, ok, ya se fue CFK, ya se fue, yo no sé, yo no veo que los vaya a meter a la cárcel, no se han ido a ningún lado. Javier no va a meter a nadie a la cárcel, eso es otra cosa, no va a meter a nadie a la cárcel. Yo ya no voy a criticar eso de él, ya había hablado de eso, no vamos a estar hable y hable de lo mismo para estar poniéndole más más arena al castillo. Ya déjenlo, vamos a dejarlo así,
pero no va a meter a nadie a la cárcel. ¿Qué es lo que yo veo? Gente muy capacitada observando. Creo que Argentina va a entrar en un periodo de autopilot donde se van a ir ustedes solos y van a hacer bien, ya que se vayan toda esa gente va a haber una transición. Veo que Jorge Macri va a estar muy fuerte, cuidado con Jorge Macri. Veo que Figueiredo va a estar muy fuerte, cuidado con ese señor. Veo que hay gente que les dije que iban a ser gobernadores que van a entrar y van a estar muy fuertes, van a estar muy pendientes del país. Argentina no se va a destruir. Argentina se va a destruir eventualmente con todo lo que está pasando. Este tipo no va a poder administrar, pero eso no lo veo como una destrucción, eso lo veo como un receso. Van a tener un receso. Yo creo que va a entrar otra persona. No veo que este señor pueda arreglar esto. Va a ser muy complicado. Se viene un destrozo total en su economía. Se viene un destrozo temporal, ¿ok? Y yo creo que se va a desesperar y va a empezar a hacer locura y media, y ahí es a donde el grave error de él es no haber planificado desde antes. Eso se planifica, eso no se entra a estar, voy a ir ahora al Congreso, voy a ir con los jueces, y voy a ir con los abogados, y voy a ir con el rabá, y voy a ir. Eso no es así. Se tuvo que haber planeado desde el principio. ¿Cómo voy a meter a esta gente a la cárcel? Porque tengo que tener un ejemplo de que esto no puede seguir así. Estaba viendo la película de Napoleón, la última, ¿ok? Y una de las cosas, bueno, no necesitaba verla, he leído sobre la Revolución Francesa como 3 libros, pero una de las cosas que pasan, y obviamente no estamos en esa época medieval, no vamos a hacer eso, nadie está pidiendo eso, pero es que cuando se jodió Francia, agarraron a María Antonieta y a Luis XV, ¿ok? Y los degollaron, simplemente para decirles, miren, esto fue el puto, perdón, ya no quiero decir groserías, esto fue el pinche problema que dejaron estos, ¿ok? Y los vamos a tener que llevar a la guillotina. Vean, esto es el problema. Yo no soy el problema. Había un consenso, ¿ok? Que se hizo para hacer un tipo de triunvirato, creo que fue, en donde 3 senadores franceses se quedaron encargados de Francia, o 2, una cosa así. No me acuerdo ahorita. Y simplemente dijeron, tienen un desmadre aquí, ¿ok? ¿Cuál fue el desmadre? Fueron estos dos. Entonces aquí están. Vamos a poner las cosas, vamos a solucionar, y eso sigue pasando en todos lados. Cuando un gobierno tiene esos problemas donde no hay salida porque 2 personas o 3 o 4, los que hayan sido, se les ocurrió la genialidad de vaciar el tesoro nacional de un país, ¿ok? Las reservas del tesoro, perdón, de un país, y hacer y deshacer, tienen que llevarlos a la gente, ni siquiera a la corte, a la gente, y decirles, señores, estos señores robaron a Argentina, cagaron al país, ¿ok? Y me dejaron con este problema. No lo va a decir y no lo va a hacer, ¿ok? No lo va. ¿Por qué? No sé, yo no soy Javier, no sé, no consulta, ni quiero que, no me gustaría nunca conocer ese tipo, no me interesa. No sé por qué no lo va a hacer. Ustedes es algo que viven en Argentina, vayan, tóquenle la puerta y pregúntenle por qué. Yo no sé por qué no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo único que sé es que no lo va a hacer. Entonces, cuando eso pasa, surgen muchos problemas. ¿Por qué? Porque Massa va a estar jodiendo, Cristina va a estar jodiendo, Maximiliano va a estar jodiendo, Kirchner va a estar jodiendo, y lo van a estar jodiendo todos mientras él está pensando en cómo se cruza con Conan para hacer más perros. Entonces, esa es la verdad. No lo va a hacer y los otros ya están planeando cómo joderlo. Entonces, es un gran problema. Tiene una locura en la cabeza, ¿ok? Mete gente y mete gente y mete gente. ¿Saben lo que está haciendo Cristina en estos momentos con Massa? Sin Massa, porque esa es la mastermind de todo. Está planeando cómo irlo a joder. Y Cristina ya tiene plan A, plan B y plan C, ¿ok? Eso es lo mismo que les digo. ¿Qué va a pasar con ella? Lo mismo que les dije, en algún momento le va a pasar algo a esa mujer. ¿Por qué? Porque debe mucho dinero, porque hizo muchas promesas, porque mucha gente la quiere muerta. Olvídense de gente de Argentina, gente de otros países, ¿ok? Y porque creo que ya está teniendo una enfermedad, ¿ok? Que se está desarrollando. Vean los videos, está avanzando. Algo va a pasar con ella. Yo no le deseo la muerte, yo no le voy a dar la enfermedad tampoco. Yo quito enfermedades, yo no doy enfermedades. Pero eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con Massa? Hizo enojar a muchos gángsters. Algo va a pasar con él. Pero aquí el punto es que Milei no les va a hacer nada.
nada les va a hacer. Va a ser y Milei va a ser amigos de esa gente. No va a hacer absolutamente nada con ellos. Entonces, ya tienen eso para que sepan. No va a pasar. Se van a quedar con esa casta que dijo que iba a hacer y que iba a deshacer. No lo va a hacer. Yo no sé si Patricia tenga el poder como para decirle a él, quiero irlos a meter a la cárcel. No la va a dejar que haga eso tampoco. Yo no sé si Patricia lo va a hacer. Tampoco dijo nada. No sé. Ahí hay una cosa donde les da miedo decirlo. Les da miedo ir a agarrar a esa gente. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todos ellos? Bueno, tienen un problema gigante porque este señor Massa, ¿ok? Robó al país. Entonces, nadie dice nada, nadie va por él. No sé si les habrá dado una tajada a cada uno. Son mucho más audaces que Javier, ¿ok? Y lo más seguro es que Javier está buscando dinero ahorita para pagarle a la gente porque no quiere una revolución. Eso lo aplaudo de Javier. ¿Qué pasó? Les voy a decir qué pasó. Sergio se sentó con él y dijo, mira, aquí pasa esto, che. Te voy a dar el dinero que necesitas para cubrir los aguinaldos, las cosas de la gente. Yo lo tengo, pero a mí me dejas tranquilo. Porque si yo no te doy ese dinero y no te digo dónde está ese dinero, te cagas tu presidencia en un mes. Y eso pasaría. Eso pasaría. Entonces, el otro que le dijo, sí, está bien, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo ya? ¿Ok? Es así como trabajan, porque son más audaces que el Javier. Javier es un pelotudo, ¿ok? A veces para ser hijo de puta hay que tener un poco de cerebro. Él no es que no tenga cerebro. Javier no puede con esa gente, ¿ok? ¿Quién puede con esa gente? Yo veo que hay muchísima gente afuera que está furiosa, ¿ok? Figueroa está furioso, Jorge Macri está furioso, ya está peleando con los libertarios. Veo que Cornejo está furioso, veo que este otro señor Pularo que habíamos hablado está furioso, veo que Claudio Vidal está furioso, veo muchos líderes en Argentina. Eso es lo que no me preocupa. No me preocupa porque hay gente con mucha capacidad en Argentina. O sea, no me preocupa. Ok, desgraciadamente van a tener que pasar por una gran hiperinflación que no la va a resolver, una gran devaluación que no la va a resolver, pero a final de cuentas les tengo dos noticias y dos noticias muy buenas. La primera es que en cada crisis hay siempre gente que toma ventaja. Espero que muchos de ustedes que están conmigo, que hacen sesiones conmigo, que están alineados, tomen ventaja porque les voy a decir qué es lo que tienen que hacer en su momento. Número dos, después de que pase todo este colapso, ¿ok? Va a entrar la persona correcta y Argentina se nivela. Como se los había dicho, Argentina se nivela y pasa a ser lo que tiene que ser. Creo que Argentina va a estar en autopilot, ¿ok? Por unos meses. No van a tener nadie que les esté diciendo y así está mejor. Así están mejor. En este momento Argentina debería de no tener a nadie en la Casa Rosada. Ustedes pueden dirigir el país mejor que todos esos estúpidos. Entonces, está bien, está perfecto. Pero van a pasar por eso, ¿ok? Van a pasar por eso. Creo que se va a hacer un nudo Javier con todo, ¿ok? No va a poder con ese país, se los digo desde ahorita, no va a poder con ese país. No sé cuánto tiempo, yo no voy a estar hablando aquí de cuánto tiempo le voy a dar y cuánto tiempo, eso se los dejo a ustedes. Ustedes son los que deciden cuánto tiempo le van a dar. No va a poder con el país, no va a dolarizar nada, ya metió a medio mundo ahí, lo van a querer traicionar, todo lo que ya les había dicho. Creo que en lo positivo de Javier, que hay que agradecerle eso, ¿ok? Despertó a mucha gente, ¿ok? En algunas cosas, se les dio la opción de Patricia, no la tomaron, ustedes, muchas que están aquí, no todos ustedes, vamos, pero muchos querían a Javier ahí lo tienen, ¿ok? Lo otro es de que creo en lo positivo, la verdad, eso es lo que creo, que Javier puede evitar una guerra civil y lo más seguro es que le evite, ¿ok? Eso le doy, eso es grandísimo, habla grandísimo de él, ¿ok? Porque sí está tratando de ver eso. Ya se dio cuenta que va a haber violencia. Javier no es violento tampoco, no lo es. O sea, sale con motosierra Javier, violento los otros, él no es violento. Entonces, quiere evitar una guerra civil, quiere hacer lo mejor que pueda, pero no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Yo dudo mucho, ojalá me equivoque, la verdad, ojalá me equivoque. No va a poder hacerlo. Yo creo que ya se están dando cuenta mucha gente. Y lo lindo, lo hermoso de Argentina es que tiene muchos líderes muy buenos. Muchos líderes muy buenos, no es el único, hay muchísimos y ya están saliendo. No estaban saliendo, ya están saliendo, ya se están viendo. Creo que hay provincias en Argentina que van a hacer muy bien. Veo una gran con Javier, inclusive, veo que hay provincias que van a tener
innovaciones de alguna otra forma, ¿ok? No quita nada con que haya una inflación y que haya una devaluación y nada. Creo que vienen cambios en algunas provincias. Creo que Córdoba es una, seguro, ¿ok? Creo que no es provincia, estado, como se diga. Creo que en Patagonia va a ser otra. Por allá, ese lugar yo creo que va a estar bien. Van a tener muchísimas cosas. Y en sí, no creo que Javier sea peor que estos animales que estaban ahí. O sea, eso sí se los puedo decir, y por eso fue por eso fue lo que lo ayudé al último y que quise que quedara como presidente. Pero desgraciadamente van a tener que ir por otro cambio, y ese cambio es vital para que ya quede todo como tiene que quedar. ¿Quién va a ser? No sé quién va a ser. Estoy viendo muy fuerte a Jorge Macri. Creo que Jorge Macri los va a endulzar, ¿ok? Y los va a convencer, y creo que Jorge Macri puede ser el próximo presidente de Argentina, o la misma Patricia que está ahí metida, ¿ok? Que sigue poniendo el dedo en el renglón, sigue insistiendo. Es muy probable que ella también pase, es muy probable que ella quede como presidenta. Tiene un aparato muy fuerte y ya la metió ahí él. Vamos a ver qué sucede. Vienen muchas traiciones para Javier, traiciones de los quichernistas que metió ahí, traiciones de Juntos por el Cambio que metió ahí, traiciones hasta de los perros que metió ahí, los mismos perros, traiciones de todos lados lo que tiene este señor ahí. Vamos a ver qué sucede. Quería dejar claro todo esto para que ustedes sepan. Mañana hay un cambio en Argentina, hay un cambio, pero va a haber un cambio definitivo. Hay un cambio, entra y sale. Entonces yo no veo que este señor se vaya a quedar ahí. La verdad no veo eso. Veo que va a tener muchos problemas. Ya tienen otra cosa maravillosa que veo que hay en Argentina. Creo que es maravilloso. Mucha gente puede. A mí las crisis me encantan porque de las crisis salen mucho millonario, en las crisis salen mucha gente con ideas, en las crisis salen muchos cambios. Yo veo que esto es un cambio positivo para Argentina. No se espanten. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a jurar mañana, va a tomar control, y ya ustedes hicieron una cosa grandiosa que les admiro. O sea, echaron de una patada a Duarte, echaron de una patada de la Rúa, ya saben, ya tienen experiencia en eso. Entonces, o hace o lo echan de una patada, ya, eso es todo. Ya lo hicieron, ¿ok? No les va a costar nada volverlo a hacer. Entran quichernistas, yo no veo eso ya. Yo no veo eso en el poder, yo no lo veo, se los diría, no lo veo. Veo que tienen a una coalición de derecha muy fuerte. No son necesariamente Javier y Patricia. Estoy hablando de la coalición que les di ahorita, muy fuerte, que van a ayudarlos a que puedan salir de todo lo que está pasando. Entonces no se preocupen. Yo creo que van a estar bien. Yo creo que van a tener un cambio drástico, ¿ok? Con todo esto. Y bueno, mañana no se enamoren, no se endulcen mucho, porque muchos, se los digo desde ahorita, muchos van a terminar odiando a Javier, ¿ok? Es culpa de él. Yo creo que desde un principio, en cuanto él ya sabía que iba a ser presidente, en cuanto ganó, se debió haber sentado y empezar a planear cómo iba a traer a esa gente a la cárcel, ¿ok? Lo endulzaron, les quiero decir también esto, está en meetings secretos con Massa, ¿ok? Ya le dijeron que no les haga nada y no les va a hacer nada. No les va a hacer absolutamente nada. Ya sabe él que no puede hacer nada. Ya le dijeron, si no quieres un problema, cállate, no nos sigas, tranquilízate, y Javier lo va a hacer, porque aparte él no es una persona, o sea, no es una persona conflictiva. Entonces no es la persona correcta para Argentina. Tienen que tener una persona. A veces la gente me critica y la gente cree que por mi, historial militar y todo eso, que soy un extremista. Pero se los voy a decir así, a veces una persona como Videla es lo que necesita un país con unos ladrones así, ¿ok? Ustedes decidan. Yo me voy a meter en eso porque el otro día me comieron vivo por decir eso, pero ustedes decidan, ¿ok? No se puede tener gente de esa calaña, ¿ok? Suelta. Entonces Javier no les va a hacer absolutamente nada, no va a hacer nada con ellos, no los va a procesar, no los va a perseguir, no va a hacer nada, grave error. Debió desde un principio, ¿ok? Desde un principio planear cómo iba a decirle, porque si a ustedes les dicen la verdad, como todo, ¿ok? Si un hijo mío,
por ejemplo, que no tengo, pero me dice, oye, papá, esta es la verdad, perdí el dinero, me gasté el dinero, lo voy a entender. Y tal vez, ¿saben qué? Si Javier no hace bien, les está diciendo, ok, voy a procesar a estos ladrones porque se robaban el dinero del de la reserva, del Tesoro argentino, pidieron préstamos, son los culpables, los voy a procesar, perdón Argentina, no puedo hacer mucho, déjenme procesar a estos ladrones. Todos los argentinos iban a ir al lado de él, todos los argentinos, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, no se hagan muchas ilusiones. Vamos a terminar saludándolos, ok, despidiéndonos de ustedes porque ya es tarde. Dionel, ¿cómo estás? Chris, ¿cómo estás? Ariel, muchas energías para ti, buenas vibras. Chris dice el desmadrador de equipos. Si me siento, no me quieren ver sentado viendo, pronosticando un partido. ¿Y saben qué estaba pensando? Estaba pensando en que los partidos de la Copa América, ok, voy a tratar, ok, de los partidos de la Copa América ya al final de los cuartos en adelante, vamos a ver los partidos en vivo aquí de Argentina. Van a ver lo que va a pasar. Y del Mundial tal vez también, de los cuartos en adelante, porque no voy a estar viendo partiditos de... Vamos a sentarnos y vamos a ver, y ustedes mismos, vamos a ver si me decido hacer eso. Luciano, un abrazo, ¿cómo estás, Luciano? Ya tengo 3 telescopios, tal vez te done uno. Estabas preguntando la otra vez por un telescopio. Tú pagas el envío a Argentina nada más. Fernando, ¿cómo estás? La próxima que River juegue, al estar enfrente, tenía todo para ganar en los 90, pero no pasó el arco y lo tiraban arriba. River realmente debería de haber ganado, River. Yo no sé cómo explicárselos porque no entienden a veces español. Es muy complicado explicárselos cuando tienen ese fanatismo. No hago nada. Lo único que hago es sentarme, ok, a apoyar al equipo que quiero que gane. Yo no hago nada. No hago rituales, no me desnudo enfrente de la televisión, no me arrastro, no prendo velas, no llevo un búho, no pongo a mi gato, no hago nada. No hago nada con la gente que se cura de cáncer. Yo soy muy honesto con ustedes. Lo único que hago es verlos, ok, cerrar los ojos. Tengo un poder de concentración muy, muy fuerte, ok. Y manejo desde que nací la telequinesia muy fuerte, ok. ¿Cómo se dice esto? La telepsíquica, creo, telequinesíquica, creo que se dice, la parte donde uno puede mover energías, ok, por medio de la mente. Creo que eso es lo que pasa, ¿ok? Eso es lo que pasa y es muy fuerte. Yo no puedo decirles a ustedes, hago menjurjes como Nostradamus hacía y yo no hago nada de eso. Entonces, espero que les quede claro, yo no tengo absolutamente nada de eso. No estoy viendo que se alinee un país, un planeta y otro, yo no creo en nada de eso, ¿ok? Yo creo que una persona, creo en los signos, pues si no diga los horóscopos, sí creo en los signos, creo que todos tenemos un planeta con el que nos identificamos y me gusta ver la alineación de los planetas cada semana, ¿ok? Para ver qué pasa con cada signo. Me gusta eso, creo en eso, creo que hay alineación de planetas que pueden tener cambios atmosféricos, sí creo en eso. No creo que los planetas se alineen para que una persona sea presidente. No creo que los planetas se alineen para que un equipo de fútbol gane. No creo que los planetas se alineen para que un entrenador de fútbol sea promovido o un presidente. No creo en nada de eso. Eso no existe. Eso son mentiras. No creo en casas tampoco. No creo en eso. Yo creo que tú eres Sagitario y eres Sagitario y punto. Ahí te quedas. Tienes una compatibilidad con tu planeta, el planeta que te haya tocado y ahí eso es todo. Tengo mis reservas acerca de algunas cosas. Yo puedo decirles que Escorpión puede ser va a tener una gran semana, pero ¿cómo le voy a decir eso a una persona que se está muriendo de cáncer que va a tener una gran semana o a un violador o a un asesino en serie que es Escorpión en la cárcel? Pónganse a pensar. Entonces tengo mis reservas en algunas cosas, pero en general creo obviamente creo mucho en los horóscopos, creo en la geometría de los planetas con cada signo,
Hasta ahí, nada más. Entonces, no les puedo decir más porque eso es lo único que creo, eso es lo único que, eso es en lo que yo me baso cuando uso la astrología. Tengo certificaciones en astrología, sé cómo están las casas, sé cómo decirte a ti, estás en casa 3, en casa 2, tomé el curso ya, no me interesó, no me gustó, igual con la numerología. Creo en mi numerología, no creo en la numerología judía, no creo en la numerología mesopotámica, que es fuerte, es una babilónica también, de ahí viene la numerología. Tengo un concepto diferente en la numerología. ¿Por qué? Porque la numerología dice que todo es en base a tu nombre. Yo no creo en eso. Yo no creo que tú seas Silvana, yo no creo que tú seas Fernando, yo no creo que tú seas Aldo. Te dieron ese nombre. Tú no escogiste ese nombre. Tú no eres Aldo, tú no eres Fernando, tú no eres Luciano. Ok, tú no eres Lucía, yo no soy José, no se nos dieron esos nombres. Entonces, estar poniendo numerología en base a un nombre es muy pelotudo, ok, porque hay millones de Josés. Entonces, yo creo en la numerología de otra manera, viendo los números de la gente con las cosas que yo pregunto y que yo sé, y la vida le cambia a la gente, ok. Esas son las maneras que tengo, es así como nací. A mí nadie me enseñó eso, yo no fui a una escuela, es así como yo uso la numerología. Entonces, esos son los conceptos, chicos. Entonces vamos a despedirnos. Vamos a pensar que todo sigue como tiene que seguir. José, no seas malo. José, River tiene que ganar siempre. Se acabó. Llegué yo y se acabó eso. No va a ganar siempre River. Lo siento, Chris. Ni Boca ni River va a ganar nada. Lo aclaraste. Te los dije. Eso lo había dicho. No va a ganar nada ni Boca ni River. Si no se va de Michelis, es imposible. De Michelis se tiene que ir. Claro que se tiene que ir. Yo creo que tiene una muy buena posibilidad de ganar la Libertadores si se va. Creo que la tienen. Es una gran franquicia, pero no sé, yo no voy a decirles va a ganar Libertadores River y después les voy a decir, la verdad voy a estar con Independiente, ok, por decir un ejemplo. Yo no creo que Independiente tenga equipo para eso, para que pueda ganar a Libertadores, y pasa eso. Entonces, hay posibilidades de que algún equipo argentino pueda ganar Libertadores en este momento. Yo sigo viendo que River es muy fuerte. Yo sigo viendo que River tendría que ser campeón. Pasa que vi esto y también pasa que ella se había dicho que esos equipos, por las cosas que estaban haciendo, no lo iban a hacer. Y les tengo noticias. Creo que River ya estaba haciendo cosas, eso de que se intoxicaron jugadores. River y Boca hacen cosas. Por eso tenía que hoy estar viendo el partido y asegurarme de que todo esto terminara ya, que se acabe todo eso. Ya, se va a acabar. Ninguno de esos dos equipos está ahí, fuera los dos. Vamos a ver qué pasa. Me gusta Boca, no les voy a decir, no los voy a engañar. Si mañana sale Riquelme o que entra Macri y es el entrenador correcto, sí me gustaría ver a Boca ganar a Libertadores, ganar el campeonato y regresar a Libertadores, pero no les voy a decir, voy con Boca porque no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí sé que la próxima temporada quiero ayudar a Vélez y tal vez siga con Rosario. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Héctor Montero, José, después de usar el 0.1 para que se vaya de Michelis. Quieren la cabeza de Michelis como quieren la cabeza de Patricia. Es increíble. Voy a tratar. Vamos a ver qué pasa. Luli, no les des bola a José, no gastes tu energía. Claro que no. María José Vélez, pasó Rosario a la final en penales. Grande José. Debe haber muchísima gente que le va a Rosario, ¿no? Mucha gente. Hola, José, ¿crees que el presidente de Ucrania corre peligro al venir a la asunción de Milei? No corre peligro para nada. Muchos países van a Argentina, o sea, hay una cosa muy linda, es un país importantísimo, se dan cuenta de que, o sea, todo el mundo quiere ir a Argentina a ver a Milei. Mucha gente quiere ir a Argentina a ver a Milei, no por Milei, nada más, por lo importante que son ustedes. Ustedes son los que hacen al país, no los hacen los políticos. Son grandes, ¿ok? Y la gente sabe que Argentina es grande y por eso es que van a ver que quieren un cambio. El mundo quiere un cambio y lo va a tener. Estoy seguro que lo van a tener. Vamos a Sigrid, a Linchester. ¿Cómo estás? Karina Falcón. Hola, José. Muy buenas noches. Pegan a los extranjeros. Chris Brisu, no sé de qué estás hablando. Ojalá sea campeón de la Copa América Argentina. Estela va a ser campeón de la Copa América Argentina.
No te preocupes que eso va a pasar. De eso me voy a encargar, ya eso está hablado. O sea, puedes hablar de Julián Álvarez. Julián está un poco apagado, veo que Julián está en una situación, una transición personal, lo veo un poco apagado, pero es una locura lo que está pasando en Argentina, porque veo que Lautaro va a reventar en la Copa América, lo veo muy fuerte en la Copa América, creo que tiene una gran posibilidad de reventar, creo que Julián es una persona que se divierte, no tiene el nivel de competición que tiene Lautaro, pero yo lo dije, Julián va a entrar en una situación en donde va a estar imparable. Es un chico, tienen que tener paciencia. No es Messi, es un chico que se tiene que nivelar. Se tiene que nivelar y lo va a hacer. Tengo mucha fe en él, lo quiero mucho. Creo que es el jugador argentino que más quiero realmente. Creo que se va a nivelar y creo que va a ser muy bien Julián. Ténganle paciencia. No te preocupes, va a ser en la Copa América, va a ser uno de los yo no creo que Argentina, con todo lo que dije de Uruguay y de Brasil, algún equipo de Sudamérica le haga ni cosquillas. Yo creo que el problema que pasó en Boca con Uruguay fue por la brujería de Boca, que sí, que se queda ahí hasta suicidados hay, y porque Scaloni es tibio, es un entrenador tibio. Entonces, eso es lo que pasa. Argentina nunca debe haber perdido ese partido, nunca lo debe haber perdido. Y quiero que Argentina llegue invicto el problema no son esos, el problema son los 3 equipos que ya les di en la Copa del Mundo. Esos son los problemas. Ahí está donde están acuérdense, no sé qué va a pasar ahora con esta locura que traen con tanto equipo ahí, pero suponiendo que son los mismos, cuartos, octavos, semifinales. Pasar a Portugal, ¿ok? Con los jugadores que tienen. ¿Se han dado cuenta los jugadores Joe, no sé cómo se llama, y Silva? ¿Se han dado cuenta de lo que tiene Portugal? Véanlos. Pasar a Holanda, ¿ok? Que va a llegar fuertísimo y que va a querer la cabeza de Argentina. Son a los primeros que se van a querer comer vivos. Y pasar a Inglaterra, ya nada más ahí, no estamos hablando de la final. Eso no va a pasar si no nadie se sienta ahí, no va a pasar. No lo van a hacer porque veo esos 3 equipos muy fuertes, línea por línea. No va a ser muy complicado si no estoy ahí, si no hay una ayuda divina. Yo creo que va a ser muy complicado. Se los digo desde ahorita. Esto de la Copa América, yo creo que ningún equipo de la Copa América va a poder con ellos. Eso lo sé, pero esos 3 equipos van a llegar como Argentina llegó cuando quería ser campeón. Entonces llega un momento en el que los chicos tienen un relajamiento y es normal que tengan ese relajamiento. Son campeones. Enzo, tipo, están en un proceso de luna de miel. Déjenlos, tienen que disfrutar también. Yo no les critico eso, que disfruten. Entonces, el problema es que al momento de entrar en esa luna de miel con equipos que quieren, que tienen esa hambre que ellos tenían, como cuando yo dije la primera vez, se van a romper las costillas, como Holanda, como Inglaterra, como Portugal, y reaccionan ya en el segundo tiempo, van 1-0, 2-0, y en el segundo tiempo quieren reaccionar, ya es demasiado tarde. No queremos eso. Queremos que Argentina vaya y juegue fluido toda la Copa del Mundo, y eso es lo que quiero hacer. Vuelvo a lo mismo con Milei. Hay que tener un plan antes. No puedes meterte allá, dar un tour de sinagogas, ir a no sé qué, hablar tanta carreta aquí a Estados Unidos que no le prestaron nada, no sé si era necesario eso, y después ir a Argentina a tratar de ver qué pasa con estos maleantes. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero contestando la pregunta, Zelensky no le va a pasar nada en Argentina. No se preocupen. Arreglar las cosas no depende solo de Milei, depende también de sus funcionarios y del apoyo del pueblo. Sí, ya pero metió allá medio mundo, ya metió allá quichernistas, ya metió allá a la casa que decía, ¿cómo lo van a ayudar? O sea, va a ser muy complicado. Dice Alfredo Figue, Javier ya hizo lo que nunca nadie había hecho, despertar desde la clase más baja hasta la... Claro que sí, eso totalmente de acuerdo con Aldo, perdón, totalmente de acuerdo con ellos. Giacomo, no estás leyendo bien la realidad.
El problema con ustedes ya cómo es que se quieren estar pajeando mentalmente con un tipo que no sirve. Entonces, sigue con eso. Es imposible. Ve la realidad. Ve a Argentina. Olvídate de Javier. No seas pelotudo. Ve a Argentina. Argentina. Tienes que ver a Argentina. Se están basando en un solo tipo. No se basen en un tipo. Básense en el país. ¿Ok? Básense en la gente. Básense en el cambio. Básense en la gente que fue a votarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer esa gente? ¿Qué cambio es lo que quieren hacer? ¿Quieren trabajar? ¿Quieren progresar? Muchos no salieron del país. Muchos quieren un cambio. Háganlo. Háganlo. ¿Ok? Háganlo y ustedes tienen que pelear por su país. Ese idiota no va a hacer nada. Ese lo único que va a hacer es llegar allá, estar hablando pajería y media. No va a dolarizar nada. Ya metió allá al perro, al gato y hasta las ratas de Cristina. Hay mucha gente que está ahí. No va a hacer absolutamente nada. Va a evitar una guerra civil. Le doy eso se lo doy. Creo que eso es grande. Habla bien de él. No quiere violencia en su país. Le doy eso. Por algo lo ayudé, ¿ok? Le doy eso, creo que fue la persona adecuada, obviamente no queríamos a esas lacras ahí, pero ya de ahí que estés pensando en qué ese tipo va a ser y qué va a ser y que el hombre gris, esa es una pajería que tienes en la cabeza que nadie te la va a quitar y bueno, no necesita ni siquiera estar perdiendo el tiempo aquí con eso. José, ¿cómo estás? Gran video, José Fit, acá Chile, incendio, zona central, Chile es una locura ahorita, Chile Chile se está quemando por todos lados. Esperemos que los empresarios tengan confianza en Javier. Por ahora no. Imagínate lo que están haciendo. O sea, no gastes energía con gente que no. Que vamos entonces a dejarlos. Gracias por el en vivo. Central hasta el fondo. Como se los dije, misión cumplida. Les dije que iba a hacer esto y lo hice. ¿Ok? No se trata de predicción cumplida. Lo que digo, lo que prometo, termino. No me gusta cuando me prometen cosas y no las hacen. Odio a la gente que hace eso. ¿Ok? Yo lo que prometo, cumplo. Si les prometí que iba a ayudar a Central, hice todo para que llegara a la final y para que ganara. Les prometí que iba a ayudar a la selección argentina, hice todo para que llegara a la final y ganara y lo voy a volver a hacer. Les prometí, ¿ok? Cuando estaba Javier en una situación horrible, ¿ok? Con Massa ganando, ¿ok? La primera vuelta y durmiendo a medio mundo, les dije que iba a ayudar a Javier y lo ayudé. Entonces, se los dejo a ustedes de tarea, piensen lo que tengan que pensar, tomen sus conclusiones, los quiero mucho, buenas noches.